Hola, nosotros somos el grupo número 7, conformado por Claudia Resino, Sonia Chivalán y mi persona, Catherine Maldonado. Y vamos a hablar acerca de las enfermedades periodontales influenciadas por factores genéticos. En la actualidad hay varios estudios extensos epidemiológicos que se han consolidado en el concepto de la existencia de factores de riesgo específicos que afectan la susceptibilidad y la resistencia del hospedador frente a enfermedades periodontales. Por lo consiguiente, en su desarrollo intervienen múltiples causas, lo que lo convierte en una enfermedad o una patología de etiología multifactorial. Las enfermedades periodontales microbianas son el resultado de uno o varios agentes microbianos considerados el factor etiológico primario necesario pero este no es suficiente. La susceptibilidad variable del hospedador y diversos factores ambientales también influyen en ambos aspectos, lo cual serían la herencia y la genética, los cuales son factores clasificados como determinantes de riesgo y se clasifican así porque son factores que no pueden ser modificados y estos influencian en el desarrollo de la periodontitis en gran manera según diversos estudios. Bueno, vamos a hablar sobre algunos de los factores que pueden poner como susceptibles a algunos individuos a tener problemas periodontales. Entre esos tenemos la respuesta inmune, que algunas personas que pueden tener una respuesta inmune más agresiva o más activa debido a factores genéticos. Estos pueden tener y hacer que su sistema inmunológico reaccione de manera más intensa frente a la acumulación de bacterias en las encías, como por ejemplo los ciertos polimorfismos genéticos en genes relacionados con la respuesta inflamatoria, como los genes que codifican las citocinas proinflamatorias, como los factores de necrosis tumoral alfa, que es la TNF-alfa, o la interleucina 1, que es la IL-1. Pueden influir en la susceptibilidad de un individuo a desarrollar enfermedad periodontal y que su encía se ponga como más inflamada más rápido. También tenemos la producción de colágeno, que varias genéticas que afectan la producción o la calidad del colágeno pueden influir en la sensibilidad de un individuo a desarrollar problemas periodontales. Por ejemplo, las mutaciones en genes que codifican las diferentes cadenas de colágeno, como el colágeno tipo 1, que es el más abundante en los tejidos periodontales, pueden dar lugar a una producción anormal de colágeno o a una alteración de la estructura y la función de esta proteína. Algunos síndromes que tienen problemas con el colágeno, tenemos lo que es el síndrome de Ehlers-Danlos, que es un grupo de trastornos genéticos del tejido conectivo que afectan la producción de colágeno. Estas personas que padecen de este síndrome pueden tener encías frágiles, que son tan frágiles que solo con el cepillo se pueden lastimar. También tenemos el síndrome de osteogénesis imperfecta, que se caracteriza por la frágil ósea y alteraciones en la producción de colágeno tipo 1. Tenemos el síndrome de Farfán, que es causado por mutaciones en el gene FBN1 que codifica la fibrilina 1. Otro factor tenemos el metabolismo óseo, que es una variación genética que afectan este proceso de remodelación ósea que puede alterar la eficiencia con la que se reemplaza el hueso óseo, lo que puede conducir a una pérdida ósea acelerada. Y entre algunos genes que se ven relacionados con esto es el BMP2 y el RN1X2. Estos genes juegan un papel crucial en la formación y diferenciación de las
células óseas, así como la regulación de la remodelación ósea. Y como por último tenemos la producción de saliva, que sabemos que la saliva es un proceso vital para la salud bucal y las variantes genéticas pueden influir en la cantidad y la composición de la saliva. La cantidad de saliva, al tener una producción de saliva más baja, estas personas tienen problemas al eliminar los restos de comida y las bacterias de la boca, por lo que son más susceptibles a tener problemas de acumulación de placa. Y la composición de la saliva se ve afectada en la neutralización de ácidos y en combatir bacterias patógenas, y por lo que estas personas tienden a tener más caries dental. Ahora voy a hablar sobre los factores genéticos involucrados en la enfermedad periodontal. La influencia de los factores genéticos en la periodontitis parece ser diferente para todos los tipos de enfermedades periodontales que hay y ha sido estudiada en cada una de las periodontitis definidas. Vamos a hablar de algunas de las periodontitis y su influencia genética. En lo que respecta a la identificación de la posible predisposición genética, nos referimos específicamente a las periodontitis agresivas, que son las que más predisposición genética tienen, aunque hay otros tipos de periodontitis relacionados también con la influencia de estos factores genéticos. Las periodontitis agresivas se refieren a una forma particularmente grave y multifactorial de la enfermedad que afecta principalmente a pacientes jóvenes, aunque no solo a ellos, también hay pacientes de edades más adultas que se ven afectados por estas. Al igual que las periodontitis crónicas, los efectos bacterianos juegan un papel bastante importante y primordial al influir directa e indirectamente en las defensas del organismo. Además, los diversos factores de virulencia de los patógenos periodontales específicos, la predisposición genética también influye en la aparición de la evolución de la periodontitis agresiva. Esta forma de enfermedad periodontal se caracteriza porque tiene una rápida pérdida de inserción y una destrucción ósea también bastante rápida. Uno de los principales factores de riesgo para este tipo de periodontitis son los antecedentes familiares asociados con riesgos genéticos heredados. Entonces se ha observado que los genes, como aquellos relacionados con la producción de interleucina IL-1, pueden aumentar la posibilidad de desarrollar la periodontitis agresiva, ya que estos influyen en la reabsorción ósea y en la destrucción de tejido conectivo. Ahora voy a explicar los dos tipos de formas clínicas principales de la periodontitis agresiva. El primero es la localizada. Esta se inicia en la etapa de la pubertad y se localiza principalmente en los primeros molares y en los incisivos. Esta puede presentar patrones atípicos, pero recientes hallazgos sugieren que la patogénesis de esta está asociada con severas anormalidades en la función de los neutrófilos, produciendo un daño tisular que está mediado por neutrófilos. Y en segundo lugar tenemos la periodontitis agresiva generalizada. Esta afecta a sujetos mayores de 30 años, aunque pueden ser también pacientes menores y pueden ser dentaduras tanto de adultos como de jóvenes. Esta se caracteriza por una pérdida generalizada de la inserción interproximal y con episodios también de pérdida de tejido periodontal que se presentan en forma episódica. Y por último voy a hablar de las periodontitis crónicas. En estas también juega un papel importante la interleucina 1 o la IL-1, que es una citoquina que juega un rol significativo en la progresión y en la severidad de la enfermedad periodontal. La periodontitis crónica, esta es más común en adultos y puede afectar a individuos de cualquier edad, incluyendo tanto las denticiones primarias como las permanentes. Los signos y síntomas que pueden observarse en esta periodontitis incluyen edema, eritema, aumento o recesión de la encía, también presencia de placa dentobacteriana y cálculos supra o subgingivales y sangrado o supuración al sondaje, además de movilidad dental aumentada y apiñamiento o pérdida de dientes. En algunas ocasiones las enfermedades periodontales están relacionadas con factores individuales,
ya que aunque la placa dentobacteriana es bastante importante para el desarrollo de estas enfermedades, no todas las personas pueden desarrollar la destrucción avanzada en los tejidos periodontales. En algunos casos, esta progresión de la enfermedad que es continua, eso es por periodos de remisión localizada, y se ha sugerido que bastantes individuos con defectos en el sistema inflamatorio o en el sistema inmunológico pueden ser más susceptibles a desarrollar periodontitis, cualquiera de estos tipos, y se ha explorado la posible predisposición genética, que es lo que estamos explicando. Entonces, en resumen, el desarrollo de la periodontitis puede estar relacionado con el aumento específico en la carga microbiológica o con el sobrecrecimiento de especies patógenas en la cavidad bucal. Y esta también está influenciada por factores genéticos, además de otros factores que ya habíamos visto en otras exposiciones, como ambientales, como el tabaco o la mala higiene oral, algunos medicamentos, el estrés, la edad, entre otros. Yo les voy a hablar sobre la periodontitis refractaria. Esta consiste en que un paciente presenta resistencia a la inserción y al soporte óseo después de haber de haber seguido un tratamiento periodontal. Este grupo de pacientes presenta polimorfismo del receptor para la inmunoglobulina G de neutrófilos que provoca un defecto funcional de los neutrófilos, alterando de esta manera la respuesta inmune del huésped ante la agresión bacteriana. Vamos a hablar también de las enfermedades que involucran factores genéticos ambientales. Cuando un individuo es genéticamente susceptible, puede o no desarrollar la enfermedad dependiendo de la interacción de diversos factores, como lo dijeron mis compañeras, puede ser de la dieta, de la exposición ambiental o algún grado de variación biológica, así como del sistema inmune. Como se ha visto, numerosos polimorfismos siguen siendo investigados como futuros candidatos a factores de riesgo para la susceptibilidad a la enfermedad periodontal. Entre ellos, el fenotipo antígeno leucitario humano, que también ha sido asociado fundamentalmente a la periodontitis agresiva e incluso a la periodontitis crónica. Por último, vamos a hablar de una evidencia de la susceptibilidad genética de la enfermedad periodontal. En un estudio se evaluaron 42 pacientes que habían sido tratados y mantenidos periodontalmente a lo largo de 16 años y se determinó que aquellos pacientes que eran genéticamente positivos para el gen de la interleucina 1 tenían 2.7 veces más posibilidades de perder las piezas que los que no eran genéticamente positivos. Los pacientes que fumaban tenían 2.9 más posibilidades de perder dientes que los que no fumaban y los que eran genéticamente positivos. Además, tenían 7.0 veces más posibilidades de perder dientes a lo largo de los años, es decir, evolucionaban peor. Con los resultados de este estudio podemos entender que la periodontitis es multifactorial. La genética tiene un papel importante, pero tiene más influencia fumar